Hola, soy Pablo Reyes. Bueno, mira, yo quiero que la gente se entere, y ahí conocí a un chico que se llama Francisco de Anda, por eso se llama Paco. El síndrome de Down, el autismo son como muy taquilleros en la discapacidad intelectual, ¿no? Pero la discapacidad intelectual es mucho más allá de eso. Son personas muy transparentes, son personas que te inspiran, ¿no? Y bueno, él inspiró el sueño y yo lo creé. Hola, soy Pablo Reyes, soy director de Pacos AC. Pacos es una asociación civil sin fines lucrativos que apoya a jóvenes y adultos con discapacidad intelectual de moderada a limítrofe, es decir, chicos muy funcionales en su desarrollo social. Bueno, mira, yo quiero que la gente se entere que las personas con discapacidad intelectual son personas muy sensibles, que son personas que crean arte, que son personas que tienen una misión muy particular en el mundo, que es sensibilizar a los demás. Es complejo vivir con una persona con discapacidad, es complejo compartir espacios, pero es un gran enriquecimiento a nivel personal. Y yo creo que se enteren las personas que las personas con discapacidad son unos tipazos, son personas maravillosas y representan a lo mejor de la sociedad en cuanto a valores, en cuanto a compañía, en cuanto a cercanía. Hace 25 años, mi tía era directora de Comunidad Down y yo iba a apoyarla cuando las computadoras apenas empezaban las computadoras de casa apenas empezaban a hacerse conocidas. Yo le pasaba... El internet todavía seguía... No, ni siquiera antes del internet, cuando las computadoras llegaban acá. Bueno, hace un poquito más de años, ¿no? Entonces yo iba con la tía a ayudarle a pasarle los programas a la computadora, etcétera. Y ahí conocí a un chico que se llama Francisco de Anda. Este jovenazo me adoptó, es como mi hermano, ¿no? Tiempo después de conocerlo en esta institución, me pide su mamá que trabaje con él y me vengo a trabajar con él. Y un día, ya después de años, después de que ya yo estaba estudiando la carrera de psicología, me dice, se enoja conmigo y me corre de su casa, ¿no? Y le digo, espera, estábamos en plena adolescencia ambos, imagínate. Y le digo, ¿sabes qué? Me voy a ir, pero hasta que te haga un proyecto o algo para que tú estés más feliz con tu vida, ¿no? Y entonces eso fue, haz de cuenta, por eso se llama Pacos, por Paco, y es un proyecto que le apuesta a la socialización, le apuesta al arte, le apuesta a ver a la persona no por su diagnóstico, sino por sus valores, por las cualidades, por lo que tiene, y fortalece que esas habilidades que tiene le sirvan para adaptarse a su comunidad, a su sociedad. El síndrome de Down, el autismo son como muy taquilleros en la discapacidad intelectual, ¿no? Es como todo el mundo conoce, hay movimientos, hay días para estas condiciones de vida, para celebrarlos y para hacerlos notar, pero la discapacidad intelectual es mucho más allá de eso. Las personas que tienen una discapacidad limítrofe o leve son personas que sufren mucho porque no son ni de aquí ni de allá. ¿No? No tienen como ese punto y no es tan fácil que haya instituciones para. Y si contamos que conforme van creciendo hay menos espacios, por eso nosotros tenemos esta institución y esta como visión, ¿no? De apoyar y de crecer y de compartir con chicos que tienen esta condición de vida. Yo trabajé con Paco hasta la pandemia. Trabajé 27 años con él. Paco marcó mi vida. Paco me enseñó a ser mejor persona, me enseñó a ser más sensible, me enseñó a socializar, fíjate. Era muy chistoso porque... ¿Él no socializaba? No, ni yo tampoco. No, yo era una persona muy metida en mí, muy intelectual, muy perfeccionista. ¿Ya habías terminado tu carrera? No. Cuando conocí a Paco yo estaba en la secundaria. Ah, o sea, eran chiquitos. Sí, yo estaba... Él me lleva 5 años. Okay. Entonces, te digo, llegué a hacer estos programas, a pasarlos a computadora, y Paco, pues me adoptó, se me pegó, pues, ¿no? Literal, ¿no?
y hubo muy buena química. Fue una amistad, ahora sí que una amistad a primera vista. Y Paco es un joven que tiene mucho ángel. Bueno, la gran parte de nuestros chicos tienen un angelote, son personas muy transparentes, son personas que te inspiran, ¿no? Y bueno, él inspiró el sueño y yo lo creé, ¿no? Así literal. Paco a mí me enseñó mucho. Yo te digo, desde tercero de secundaria empecé a trabajar con él. ¿Qué condición tenía? Él tiene síndrome de Down. Okay. Tiene síndrome de Down. Desde que empezamos desde que empecé a trabajar con él tenía incipiente la lectoescritura, y entonces yo con las herramientas que había aprendido de mi tía y con lo que yo podía, fortalecemos, logramos la lectoescritura, logramos muchas áreas padres con él, pero sí faltaba algo, ¿no? O sea, faltaba algo que le diera un motivo de vida. Yo creo que ya estábamos predestinados para esto, sí. ¿No? O sea, yo creo que sí había. No, pues yo estaba en la secundaria, él me lleva 5 años, él tendría 17 años. Realmente estábamos, pues aprendiendo a vivir, ¿no? Fue una etapa muy bonita. Así es, ¿no? Y eso que dices de salir al mundo es muy interesante porque estamos hablando de hace más de 25 años, ¿no? De 27. Era muy diferente. Las familias protegían mucho a las personas con discapacidad. A mí me tocó ir a reuniones donde estaba el comité de papás o mamás viendo cómo sus hijos se portaban en una fiesta. Entonces yo como joven y como yo siempre los vi no como chicos con síndrome o chicos con discapacidad, sino como chavos como yo, ¿no? Cuando yo veía eso, yo decía, qué incómodo sería que yo estuviera en una fiesta con mis amigos y mi mamá y sus amigas me estuvieran viendo. O sobreprotegiendo. Estuvieran encima de mí, ¿no? Sería muy incómodo. Entonces, como todos estos flashazos fueron como nos ayudaron a crear el modelo de Pacos, que es esta parte del grupo de pertenencia, el grupo de amigos, que es lo que se pondera, ¿no? La parte social, para que ellos tengan un motivo de vida, ¿no? Una razón, y a la vez el grupo te exija, te fortalezca en tus habilidades, porque algo que sucede mucho con las personas con discapacidad o con otras condiciones es que las familias se centran en ellos, es que se vuelven el centro de atención, es como todo gira alrededor de ellos. Incluso si tienen hijos, más hijos. Incluso, no, a veces sufren mucho los hermanos, porque no solamente es la discapacidad, también hay algunas enfermedades que vienen colaterales o bueno, la demanda es muy fuerte. Y lo más complicado en estos 25 años no han sido los jóvenes o los niños que han estado en la institución, han sido las familias. Han sido las mamás, los papás, los hermanos, porque si hay un sufrimiento, la sociedad se dice inclusiva, pero no lo es. La sociedad es muy cruel y no se detiene a contemplar la diferencia, siendo que todos somos diferentes, ¿no? Como que no hemos entendido que todos somos diferentes, pero ahí vamos. Y entonces nuestros chicos son como el referente de la diferencia, ¿no? Pero a diferencia de los grupos LGTQ+, de los grupos de las mujeres, de los grupos feministas, etcétera, las niñas, niños y adolescentes y las personas con discapacidad discapacidad intelectual, no pueden defender sus derechos por sí mismos, ¿no? Es muy diferente la discapacidad intelectual que la discapacidad motriz o que la discapacidad sensorial, porque ellos tienen completo raciocinio y pueden defenderse. Nuestros chicos no, nuestros chicos son los más vulnerables del gremio de discapacidad, digamos, ¿no? Porque aún la psicosocial o aún otras discapacidades, bueno, tienen un poco de dominio, mayor dominio o comprensión del mundo como tal. La discapacidad intelectual tiene sus buenos puntos, ¿no? Y lo que te decía, por ejemplo, en la calle, en las escuelas, etcétera, es muy fácil reconocer a una persona
que tiene síndrome de Down o que tiene autismo, ¿no? Pero una persona que tiene discapacidad intelectual leve acaba siendo el buleado, el tontito, el que no invitan a las fiestas, el que no se adapta. Porque el resto de la sociedad no lo comprende como debería. No, y les exigimos situaciones que no. A nosotros nos... Les exigimos situaciones normales. Sí, tú tienes que ser como los demás. Y si no eres, entonces eres el burro, eres el apático, eres el flojo, eres al que te atacamos, ¿no? Sutilmente, porque además ya el bullying ya está tipificado. Pero pues por todos lados hay. Sí. Y entonces estos chicos, o sea, a nosotros nos ha tocado, por ejemplo, diagnosticar a chicos después de los 18 años. Entonces, de repente llega una familia, se asusta del contexto, se asusta de ver, ¿no? De lo que es Pacos, y te dice, y le decimos, oye, discúlpanos, pero tu hijo no puede con la prepa, no puede con la secundaria, no puede con la carrera, pues porque tiene discapacidad intelectual. Entonces, imagínate. Es fortísimo, ¿no? Pero una vez que logramos ponerle nombre a las cosas son más sencillas, ¿no? Y aún no hay familias de todos los niveles socioculturales de nuestro país que no se atreven a ponerle nombre a la condición de vida que tienen sus hijos, ¿no? Y bueno, la discapacidad intelectual, te digo, es muy sutil en ocasiones, pero sí existe. Entonces una persona que tiene esta condición de vida, pues a fin de cuentas no puede socializar completamente con las personas regulares, ¿no? Entonces es un tema muy, muy impactante, muy fuerte. Su mamá es una mujer bellísima, es una mujer muy luchona, muy proactiva, que ha creído en mí por tantos años. Es una mujer de respeto, ¿no? De mis respetos. Y llegué y le propuse, oiga, doña Martita, tenemos que hacer este proyecto, ¿qué le parece? Y aportó las facilidades para armar un proyecto. En un inicio invitamos a los amigos de Paco, invitamos a mis amigos y hacemos un club social. Uh-huh. Así nace Pacos, como un proyecto universitario. ¿Más o menos cuántos años tenías tú? 19. Uh-huh. Yo tenía 19 años e invité a mis amigos que estaban estudiando psicología, uno ingeniería. La mamá de Paco, doña Martita, invitó a los amigos de Paco y así se inició el proyecto, ¿no? Posteriormente, a los meses, se hace una convocatoria en el periódico y entraron otros chicos con la visión de hacer un grupo de amigos para gente que tuviera discapacidad intelectual, donde pudieran fortalecer habilidades sociales. Mira, ha evolucionado por las necesidades de las familias y de los chicos que han entrado, ¿no? Nos veíamos los viernes en la tarde 3 horas y ahora nos vemos todos los días de la semana y ahora tenemos hasta residencia, ¿no? Entonces, imagínate. Pacos ha sido un proyecto que escucha a las familias, ha sido un proyecto que se arma con las familias, con las necesidades de los chicos. Nuestros chicos son muy reiterativos, son muy demandantes, te necesitan mucho apoyo. Entonces imagínate eso, bueno, a los 5, 6, 7, 8, 9 años, padre, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 30, 40, 50, ¿no? Y a veces son atemporales los chicos con discapacidad intelectual. Pueden ser súper maduros para unas situaciones y a veces se comportan como niños chiquitos para otras. Entonces tú estás viendo a una persona, a un adulto como tú, que de repente tiene respuestas atípicas, te saca de tu lugar, ¿no? Y una de las grandes dificultades de nuestros jóvenes es que no aprenden de la experiencia o les cuesta mucho trabajo aprender de ella. Entonces hay ocasiones que les tienes que repetir lo mismo 100 veces o 200 veces o 300 veces. En 25 años, ¿cómo has manejado esa paciencia? No, más bien, ellos me han aguantado a mí. Ellos son los que me tienen paciencia a mí. No creo. No, sí, no, pregúntales. Ahorita me los meto que los entrevistas. No es paciencia, es un compromiso real con la persona, ¿no? ¿Cómo lo has logrado, esa relación? Vamos a llamarle relación. ¿Por qué porque nos convertimos en amigos los que estamos aquí.
¿Pero has Así te la dejado tu pongo. vida aquí? Sí. ¿Estás casado? No. Eso Pero tampoco sí lo tienes pongas. hijos. Sí, adoptados. Bueno, conozco un poquito de tu historia. Ajá. Ya me platicaron por ahí un poco de tu historia. Eso no vas a poner. Esas cosas no. No lo Eso. ponemos, no lo ponemos. Pero sí me gustaría, como parte de la sensibilización. Ok. O sea, sí es algo que creo que vale la pena que la gente lo conozca. O sea, que conozca un poco de ti, de cómo has logrado esa relación con ellos, porque a final de cuentas te has deslindado un poquito de Pablo, ¿no? O sea, de tu persona para llenar la vida de ellos. Sé que a lo mejor es tu destino, sé que la misión, te gusta, lo que nos tocó. Ajá. sé que es tu misión, tu propósito en la vida, pero bueno, al final de cuentas estás tú como persona. Sí. O sea, ¿qué sacrificaste? Nada. Sería la pregunta. ¿Qué sacrificaste? La pregunta sería, ante la pregunta de qué sacrifiqué, nada. Te voy a decir una cosa. Aprendí mucho. Por mi propia historia de vida, por lo que yo viví, he aprendido que hay que adaptarse, que hay que dar lo mejor que tienes en el momento que vives, ¿no? Entonces, yo no siento que haya sacrificado nada, yo no me siento un mártir, ni me siento ni que haya perdido algo, no perdí nada. Gané que mi vida es valiosa para otros además de mi familia y además de mí. Gané entender que mis acciones, que yo creo que todos somos así, pero tengo como muy claro que mis acciones inciden en otros, ¿no? Que te digo, o sea, todos nos pasa, pero aquí es como muy claro, ¿no? Cometo un error grave y puedo afectar a muchos. Claro. Esto no es una escuela, esto no es un proyecto laboral, es un centro de día. El término se conoce como centro de día. Es un espacio donde los niños, jóvenes y adultos vienen a ser ellos, a fortalecer habilidades, porque eso sí no, es importante no dejarlo. Es más bien el centro donde vienen a convivir con sus amigos y donde vienen a reforzar habilidades como tal. Yo siento que se convierte en un motivo para vivir y para seguir esforzándose y seguir creciendo. Algunos chicos se han ido de aquí, han renunciado a Pacos porque sienten que se les exige más de la cuenta, por ejemplo. Y sus familias son tan sobreprotectoras que no les permiten esforzarse más. Actualmente estamos en las mañanas, de lunes a viernes. Los miércoles tenemos salidas, entonces es variable el horario, de 8:30 a 3 estamos. Ese es el proyecto del centro de día. También tenemos la residencia, que ese es otro proyecto. A veces creemos que la dignidad de una persona está en la sobreprotección o en los cuidados extremos por su condición de vida. Yo creo, desde mi punto muy particular de vista, que la dignidad está en que las personas resuelvan sus necesidades por sí mismos, en que las personas cada día tengan retos distintos, se esfuercen y que realmente, como cualquier otra persona, tengan la oportunidad de enfrentarse a sus decisiones y a las consecuencias, ¿no? O sea, tú tratas de encaminarlos para que sean independientes. Lo más autónomos posibles. Una persona con discapacidad intelectual, aún las más funcionales, van a tener que tener un apoyo siempre. ¿Por qué? Porque no comprenden o no alcanzan a entender muchas situaciones, ¿no?, que los pueden poner en riesgo. Yo felicito a las personas que permiten que sus hijos vivan autónomos al 100%, pero me parece que no es la mejor decisión. Yo creo que siempre tiene que haber alguien por ahí rondando. En mi experiencia y con la gama de personas que he conocido, ¿no? En este proyecto van más de 180 personas que han estado en esta institución, que siempre el grupo lo hemos mantenido de 10 a 20, 25 chicos, ¿no? Porque queremos crear un grupo, no una institución como tal, no una academia, ¿no? Paco se financia por apoyo de amigos nuestros, ¿no? Hay muchos amigos como TT, que nos apoyan con donativos en especie, económicos, etcétera. Y las familias, los chicos que tienen familias, pagan una cuota de recuperación dependiendo de los días que vienen, ¿no? Tengo lista de espera de chicos
con familias que no pueden cubrir la cuota, ¿no? Y que podríamos apoyar, pero también hay que ser equitativos y tenemos que esperar a que tengamos un patrocinio para ellos, ¿no? Pero sí las familias, sí buscamos familias comprometidas, sí buscamos familias que sumen, no que resten a un proyecto, porque es un proyecto que no tiene fines lucrativos, es un proyecto que vive al día, es un proyecto que... Sí, y es un proyecto literal, ¿no? Y sí buscamos a familias que tengan más o menos nuestra visión, ¿no? Nos hemos equivocado, ha pasado cada cosa por aquí, pero... así está bien el proceso siempre de evolución. No, y además, pues, uno confía. Sí, claro. Y ya las respuestas de los demás, pues son las respuestas de los demás, ¿no? Pero sí tratamos de buscar este perfil de familias, ¿no? Hay familias que dicen, uy, no. Y hay familias que les hemos dicho, ¿sabes qué? No es por tu hijo, es por ustedes, ¿no? Que no pueden continuar. Sí, somos odiados por mucha gente, no te creas que no. Y además porque no han encontrado como ese apapacho o ese consuelo, ¿no? Nosotros no apapachamos ni consolamos a nadie. Nosotros promovemos y apoyamos y fortalecemos, ¿no? Entonces estas familias que se victimizan, estas familias que necesitan consideraciones especiales porque sus hijos son especiales, no caben en proyectos como este, ¿no? Porque se sienten agredidas, se sienten que estamos pasando sobre los derechos, que somos fuertes, ¿no? Con el trato a los chicos. Aquí se habla abiertamente de discapacidad, se habla abiertamente de los vicios sociales. ¿A ellos también? Sí, claro, con los chicos, ¿no? Es como, a ver, o sea, una cosa es que tengas discapacidad, otra cosa es que te pases de lanza, ¿no? O sea, tienes que mantener un respeto, tienes que mantener. Entonces, no es fácil que todos los chicos reciban esto, ¿no? Hay chicos que están muy estacionados en me vivo como niño chiquito toda la vida y así voy a ser feliz. Y hay familias que están estacionados con yo necesito apoyo porque yo tengo un hijo con discapacidad, ¿no? Es cruel y es fuerte, pero es real. Entonces, ese es como el perfil de las... Cuando los chicos son pequeños, es más fácil que los levantes, que los bañes, que los arregles y los tengas listos a la hora, ¿no? Conforme las personas van creciendo, las necesidades son diferentes. Aquí hay jóvenes que ya no tienen a sus papás ya fallecieron. Entonces viven con sus hermanas o su hermana está de apoyo por ahí porque su mamá está muy grande, etc. Hay familias, o sea, conforme van creciendo los chicos, las necesidades de las familias van cambiando. En teoría, el horario de entrada es a las 8:30, pero las familias van llegando, o sea, no todos llegan a las 8:30 porque no es tan fácil para algunas familias. Y nosotros no tenemos problema con eso. En la salida sí, porque pues, todo el equipo de trabajo trabajamos en otros lugares como para poder apoyar, ¿no? Nivelar. Entonces sí les pedimos que sean muy puntuales, pero a la hora de entrada la entendemos que es complicado, ¿no? Entonces van llegando los chicos, tenemos actividades cognitivas, empezamos generalmente con lo cognitivo, tenemos actividades de acondicionamiento físico, tenemos tai chi, yoga, ejercicios isométricos y zumba, ¿no? Uno en cada día de la semana. Okay. Después de eso viene un receso de media hora, que es lo que atesoran y aman, porque se ponen a platicar y a coordinarse. Y después tenemos fortalecimiento en habilidades como la contención emocional, la autonomía funcional, dependiendo, ¿no? del día que sea de la semana. Entonces, actualmente trabajamos en grupo, ¿no? Todo es en grupo. ¿Cuántos son ahorita? Ahorita tenemos 20 jóvenes que van desde los 8 años hasta los 50 años, ¿no? Pero que comparten la mayoría un perfil de leve a limítrofe, perfil muy funcional, ¿no? Cuando las actividades se van personalizando, ¿no? Es decir, las habilidades cognitivas, hay quienes se les exige más, hay quienes se les exige que te hagan resúmenes, etcétera, que complementen la actividad grupal, dependiendo de las habilidades de cada quien. Se trabajan con retos a la semana, que lo tienen que hacer en casa, en sus tiempos libres, etcétera. Tratamos de fortalecer, donde no tenemos mucho problema es en las habilidades psicomotrices, porque generalmente los chicos están en un nivel favorable.
y donde se trabaja más personalizado es en las cognitivas. Las emocionales, las socioemocionales, es mucho discurso, mucho diálogo, mucho tú qué harías en esta situación, role playing, y eso es muy favorable puesto que ellos tienen desafíos muy fuertes y comparten ellos, desde el niño de 8 años hasta el adulto de 50 años, comparten eh, muchas veces el que sus hermanos, sus sobrinos van creciendo y ellos se van quedando o no pueden tener acceso a una vida regular, ¿no? Entonces habla mucho de esa parte, es como un grupo terapéutico, haz de cuenta. Pero, por ejemplo, un niño de 8 años tiene necesidades completamente diferentes, sobre todo educativas, de crecimiento, a una persona de 50 años que ya tiene una vida ya trazada, ¿no? Así es. Entonces, ¿Cómo se nivela? ¿Cómo se nivela así? Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos al grupo de chiquitos, teníamos aquí 4 o 5 chiquitos, ¿no? Ahora lo que hacemos es, el chico de 8 años, por ejemplo, viene una vez a la semana aquí. Las otras 4 veces está en la escuela. El problema es que está recibiendo bullying, que no está avanzando, porque no tenemos personal competente para atender las necesidades de una persona que tiene discapacidad intelectual. Entonces aquí viene y se fortalece en habilidades socioemocionales, por ejemplo, ¿no? En habilidades artísticas, porque nosotros le apostamos mucho al arte, a la creación y a la recreación. Yo creo que una duda muy recurrente es algo que acabas de mencionar. Muchas de las familias con un niño con discapacidad no saben si meterlo a una escuela normal, así o sea, una escuela pues, sí, regular. Regular. O una escuela que tenga las mismas capacidades intelectuales que su niño. ¿Cuál es la mejor opción? Desde mi experiencia, lo que yo he visto es, si tienen las capacidades mínimas de socialización y de y lectoescritura, etcétera, yo recomiendo que estén en la escuela regular o en sistema Montessori hasta que el niño, generalmente de 8, 9, 10 años, ya no quiere. Porque empieza a sufrir bullying, empieza a darse cuenta de las diferencias, empieza a sufrir bullying, empieza a ya compararse con los demás, empieza a ver fiestas y no lo invitan a él, etcétera. Hay como varios indicadores que te dicen, ya es el momento de cambiar. Ahora, lo que yo recomiendo es esto, o sea, por ejemplo, con el niño pequeño, ¿no? O con los niños pequeños que hemos tenido. Vienen de lunes a viernes a Pacos en la mañana y en la tarde incorporarlos, por ejemplo, a natación, incorporarlos a fútbol, incorporarlos a diferentes proyectos, a diferentes actividades que no les exijan una competencia académica con otros chicos de su misma edad. Okay. Para que no genere frustración y que los chicos de su edad los conozcan no por el que no puede, sino por el que nada, por el que corre. Los scouts, por ejemplo, que también son muy solidarios. O sea, para socializar hay espacios, hay otros espacios que no necesariamente tienen que ser la escuela. Y la escuela, por muchos esfuerzos que hay, llega un momento en que se cansa también. Quedan cortas y les hacen daño a los chicos. Sí. Les hacen daño porque no están fortaleciendo lo que se necesita. Porque los grandes retos para las personas con discapacidad no es que sepan la historia de México, es que sean autónomos, es que entiendan el manejo del dinero, es que entiendan el cambio, manejar, ¿no? O sea, toda la parte más funcional, cómo bañarse bien, ¿no? O sea, desde ahí. Entonces, yo siento que es una inversión distinta. Como no tener a lo mejor algún accidente si cocinan, por decir algo. Por supuesto, ¿no? O sea, todo lo que es autónomo, porque son los retos que nos van a costar más trabajo adquirir. Ajá. Entonces, hay que invertirle desde chiquitos para que cuando sean grandes ya tengan esas habilidades. En escuelas particulares que tienen 10 niños y en escuelas públicas que tienen 50 niños, en cualquier escuela. No. Y las escuelas a veces no son honestas, ¿no? Decir, no podemos. Ajá. No le estamos brindando lo que él necesita. Exacto. Por ejemplo, aquí llegan a veces personas que no tienen el perfil que nosotros podemos atender. Entonces decimos, bueno, ¿sabes qué? Discúlpanos, pero este no es su lugar. Y pues sí, hasta en Facebook te ponen, ¿no?
no aguanta ni un accidentito, ¿no? Más vale que estés en el lugar donde te puedan fortalecer a que estés perdiendo tu tiempo cuando nuestros chicos en los primeros años, en los 10, 15, 20 años, es cuando aprenden más, ¿no? Que en el resto de su vida. Entonces es como, no. Pero fíjate que igual los papás también tenemos ahí, pues, obviamente, muchísima responsabilidad, ¿no? Porque queremos que lleven una educación tradicional. Queremos darle... Y tal vez eso no es lo correcto. Desde mi punto de vista, no. Habrá quien diga que sí. Las escuelas. Sí. Y las escuelas particulares que te cobran la nota, ¿no? Mira, yo estoy en contra. Yo entiendo, por ejemplo, el uso de sombras. A mí me parece algo totalmente disfuncional porque el niño con quien convive es con la persona que lo está apoyando. Sí. Y no está realmente en la dinámica social, y los niños entienden que es una persona diferente porque necesita a alguien grandote que lo esté cuidando y que le esté diciendo qué hacer. A mí, por ejemplo, eso me parece inadecuado y me parece que retrasa mucho el desarrollo del niño, ¿no? Pero te digo, hay una población, hay chicos que no son, digamos, que no tienen el perfil de una discapacidad moderada a profunda, sí, como muchas de las escuelas, ¿no? Pero que tampoco están totalmente funcionales en un contexto regular. Entonces, ¿qué hacen estos chicos? No hay estos proyectos que atiendan a estos chicos. Y tú como papá, respondiendo a lo que comentabas, tú como papá quieres darle lo mejor a tus hijos, quieres que ellos tengan las mismas oportunidades que los demás. Uh-huh. Quieres que sean como los demás. La respuesta es que no son como los demás. Punto. Y vas a estar frustrando a tu hijo, le vas a estar dando mensajes que no es. Sí es importante hacer conciencia de esto, ¿no? Es decir, tú quieres darle lo mejor, pero inclusive para chicos, para niños regulares, a veces las escuelas no es la mejor opción. Según la Organización Mundial de la Salud, el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, realmente, en nuestra vida todos hemos convivido con personas con discapacidad. Sí. A veces nos hemos dado cuenta y a veces no nos hemos dado cuenta. Entonces, es como muy chistoso esta pregunta, y me la han hecho muchas personas, ¿no? ¿Cómo se deben de tratar a una persona? Pues como tratarías a cualquier otra persona, ¿no? Sí, poniendo límites, ¿no? Diciéndole, oye, discúlpame, no te entendí. ¿Me puedes repetir? Ah, ¿quieres decir esto? Ah, porque no te entiendo. A ver, otra vez, ¿no? Fuera de todo esto, yo creo que, como te digo, las personas con discapacidad intelectual no son como un gran espejo de la diferencia entre la sociedad, ¿no? Porque te ves que es una persona diferente a ti, ¿no? El punto es, para tratar a una persona con discapacidad, creo que tenemos que irnos más atrás y cuestionarnos cómo nos tratamos como personas y cómo tratamos nosotros al otro que está conmigo. A mis papás, a mis hermanos, a mis amigos, a los maestros, a quien sea, ¿no? Y si partimos que un trato funcional debe estar basado en el respeto y en el aprendizaje del otro, porque el otro tiene su historia, el otro es un héroe de su historia. Entonces, si yo soy capaz de respetar al otro que está inmediato conmigo y soy capaz de aprender de él por su historia de vida, ya la hice. No necesito más. No necesito ni sobreproteger, ni rechazar, ni nada. Es decir, esta sociedad sería muy diferente si nos respetáramos y si aprendiéramos del otro. Si reconociéramos que el otro que se parece a mí, que va al gimnasio, que va a la natación, que está en el súper, es diferente a mí y es el héroe de su historia. Si reconozco eso, cuando me encuentre con una persona con discapacidad, voy a ser la persona más natural del mundo. Claro. Porque son personas. Sí. ¿No? Y la barrera y los límites que tienen son a nivel intelectual, pero a nivel humano, pues es una persona. Y yo tengo la capacidad de conectarme con un ser humano porque soy un ser humano. Entonces, si partimos de ahí, yo creo que esa podría ser la respuesta, ¿no? El aprendizaje, el respeto. Y bueno, en mi experiencia, los PACOS, las personas con discapacidad,
¿Tú les llamas Paco? Yo le digo a los pacos, a los jóvenes que andan por acá. Ajá. Son capaces de sacar lo mejor de ti y lo peor de ti, ¿no? Porque justamente hay ocasiones en las que no entiendes, que dices, oh, ¿por qué tú puto así? Yo te dije 10 veces. Bueno, pues acuérdate que no. Pero te digo, el diagnóstico es lo de menos, ¿no? Sí es importante tener un diagnóstico para saber por dónde estamos. Pero, y de hecho, cuando llegan los papás, hay una ficha que tienen que llenar y todo eso, y ahí viene el diagnóstico, ¿no? Pero realmente aquí quien importa es la persona y sus alcances, hasta dónde podemos llegar y cómo podemos seguir pidiéndote que crezcas. Claro. Así tengas 8 años, así tengas 50 años. Oh. Entérense, Pacos, que ustedes han sido lo más bello de mi vida y la experiencia más terrenal, más divina y más infernal que por la que he pasado. Quienes están, quienes estuvieron y quienes estarán, les agradezco mucho que hayan tocado tantas puertas, tantos corazones, porque ustedes, su misión es mover al mundo y hacerlo mejor, y lo están haciendo bien. Y pues les agradezco muchísimo la oportunidad que me dieron de poder compartir horas, días, meses, años con ustedes. Mi corazón y mi eterno agradecimiento con ustedes. Sí, yo creo que es eso. O sea, realmente su misión es mover. Su misión es sensibilizar. Pocas personas, sí nos han tocado personas muy desagradables, personas muy que sí tienen un corazón feito, ¿no? Que nos han hecho fuchi, que nos han sacado, que nos han... O sea, sí hemos vivido discriminación en grupo, hemos vivido situaciones difíciles. Un día fuimos a un restaurante y no nos atendían y atendían a otras personas. Entonces yo me paré y con 20 chicos me los llevo a otro lado. Así, porque así, no me quieres atender, vámonos. ¿No? O la discriminación de algunas familias, ¿no? Hacia los chicos. Que ves que a los chicos regulares les dan, les promueven, les ofrecen, les dan y a ellos los limitan teniendo los recursos. Yo creo que como todas las personas tienen su proceso de conocerse y aceptarse. Las personas no se conocen y se rechazan no porque quieran rechazarse o porque se ven en el espejo, sino porque alguien más se lo dijo. Les dijo, tú no eres competente, tú no sirves, tú estás feo, ¿no? O acciones de, a tu hermano le doy esto, pero a ti no. A ti, ¿me entiendes? Entonces, todos esos mensajes que te da la sociedad hacen que tú dudes de ti y de quién eres y de que eres hermoso como eres, porque así te hizo Dios. Entonces, no es que ellos, a diferencia de otros, lo que sucede es que a veces lo hacen más evidente porque no tienen los filtros que tenemos algunas otras personas que lo podemos, no, yo estoy perfecto, tú sabes, ¿no? Ellos no. A veces se ve en ellos, ¿no? Pero el proceso de buscar una autoestima y de encontrar quiénes son, lo viven igual que otros chicos, ¿no? Nada más que es más evidente. Y a veces pensamos que como no lo expresan, no lo sienten o no lo viven. Ahí es donde como familias nos perdemos entre qué es lo que necesita realmente mi hijo o no. Claro. Y te digo, le invertimos a veces más a una escuela, a un proyecto donde ni siquiera está socializando mi hijo, que a que mi hijo tenga una calidad de vida diferente. Claro. ¿No? Es difícil. He visto situaciones graves, he visto situaciones tristes donde los chicos más funcionales son los que sufren más porque se dan más cuenta de todo. Una persona a lo mejor, pues que tenga un retraso mayor, pues vive en su mundo y está feliz y a veces o no conecta, ¿no? Pero quienes lo sufren es bastante. Y pues a ellos, con ellos son los que hay que trabajar más la autoestima. Con ellos son los que hay que trabajar más quién eres. Y la autoestima no es te apapacho, te consiento, te permito que hagas lo que tú quieras, te doy el avión. Es muy común que la sociedad les dé el avión, ¿no? Y eso es algo dañino para ellos. Es, a ver, no, las cosas no son así. Yo peco de hablarles abiertamente y de decirles, a ver, no, las cosas no, a ver, no. Y ante familias protectoras o familias que aún no aceptan la discapacidad de sus hijos o que la siguen sufriendo, eso puede ser como muy violento. ¿Cómo le hablas así a mi hijo o a mi hija? Y dices, ¿y cómo le voy a hablar? Hablándole así,
pues no más vienen las cosas, ¿no? O sea, pues no, la sociedad no es eso, la sociedad no se va a detener a apapachar y abrazar la sociedad sigue su rumbo. La sociedad es cruel. Pues sigue su rumbo. Siempre he dicho algo, el mayor enemigo del ser humano es la indiferencia. Y por la indiferencia yo creo que mata todo, ¿no? También tenemos nuestra residencia, también tuvimos el internado que apoyábamos a chicos de mamás trabajadoras que no podían atenderlos, que necesitaban como un empujoncito para que siguieran estudiando, ¿no? Chicos regulares, por ejemplo. Y la residencia, que tenemos chicos que no tienen familia, que viven con nosotros, que su familia es Pacos. 4 jóvenes ya, que llegan desde los 8 años y ya están en los 20, imagínate. Entonces ahí vamos, ahí vamos. No estamos listos para salir a la sociedad, estamos listos para aprender a conocernos, aprender a qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Porque también parte de nuestra formación también es decirles, oye, no puedes. O sea, no es que no te estoy limitando, simplemente no puedes. Hay cosas que no puedes hacer, ¿no? Y eso es muy cruel, es rudo. Pero si tú no lo haces, no puedes dejar que siga creciendo el fantasma de la necesidad y de creer que sí vas a lograr una vida convencional. Una vida aspiracional que tal vez no puedes, ¿no? Y yo creo que también es importante esa parte, ¿no? Son chicos muy funcionales. ¿Qué les espera? Un negocio propio donde no haya quien abuse de ellos. Hemos visto que muchos chicos regulares, por ejemplo, hay instituciones como McDonald's, Burger King, la Costeña, que abren sus puertas, que tienen proyectos sociales, que les dan la oportunidad, Bimbo, que les dan la oportunidad a Walmart, ¿no? Pero les falta una conciencia de quiénes son realmente ellos y fortalecerlos. Y acaban siendo, pues, los chicos rechazados, los adultos que están periféricos al movimiento social, que hacen trabajos que los demás no quieren hacer, como obreros fabricando los peluches. Sí, hay muchas iniciativas loables, depende mucho de quién esté a cargo y quién forme a personas, ¿no? A veces ponemos a las personas no idóneas porque son las únicas que le entran al paquete, ¿no? Te lo pongo así. O sea, no tanto es la empresa como tal, las personas que en la elección y la sensibilización de las personas que están a cargo, ¿no? Sí. Porque las empresas producen. Y lo que quieren es producción. Y nuestros chicos no todos tienen la capacidad de producir. Eso es algo importante. Vivimos en una sociedad capitalista donde vales lo que produces. Sí. Y si no produces, no vales. Y nuestros chicos con discapacidad, sobre todo la discapacidad intelectual, las otras discapacidades, al tener total dominio y al entender bien el mundo, son capaces de producir. Nuestros chicos que viven como en mundos alternos, paralelos, es muy complejo el mundo en el que viven nuestros chicos. A veces no tienen la capacidad de producir, aun sean muy funcionales. Es lo que te digo, la sociedad no se va a adaptar a las personas al 15%. El 15% se tiene que adaptar al 75%, al 85%, ¿no? Entonces, no es que la sociedad sea mala, es que a lo mejor no se pensó bien lo que se tenía que hacer. A lo mejor no era ese el giro que se tenía que hacer. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quién lo tiene que pensar? ¿Quién tiene que estructurar eso? Somos muy románticos, pero de romance no vive el mundo, ¿no? Entonces, qué padre, qué lástima que no. Sí es cierto, hay países donde se apoya mucho más a la discapacidad, totalmente de acuerdo. Donde hay una cultura mayor de inclusión, sí. Que yo haya visto que haya una inclusión en nuestro país, yo siento que no. Por muchos esfuerzos que hace la SEP con el programa de USAER, por muchos esfuerzos que hacen las escuelas particulares, no lo hay, porque son necesidades distintas.
y no pasa nada, no es malo. No es malo que los niños no quieran invitar al chico que se hace pipí en los chones, no es malo. No es que los niños sean malos. Es desagradable para los niños que el niño tenga, o sea, o que se haga pupuchas, ¿no? O sea, por ejemplo. Y no es que los niños sean malos ni sean unos egoístas, porque, pues no, están en su derecho de no oler feo. No sé si me explique. Sí, sí, sí. Entonces creo que lo que tenemos que replantearnos como sociedad es cómo manejar la inclusión y en qué espacios y en qué momentos. No podemos incluir a alguien que está en desventaja. Es absurdo, lo estamos poniendo, no va a ganar en una competencia, no va a ganar el reconocimiento porque está en desventaja. Entonces, la inclusión se tiene que replantear. ¿En desventaja a quién? Al 85% de la población, ¿no? Y que de ese 85, muy pocos toman las decisiones, etcétera. Tú sabes todo el fenómeno social que existe, pero pues, entonces no va por ahí, entonces hay que pensarlo de manera diferente. El problema es que, bueno, estas conversaciones no son tan cotidianas en las familias, no son tan cotidianas porque en las familias estamos resolviendo el aquí y el ahora, la emergencia, que hay que llevarlo al hospital, que hay que encontrar un diagnóstico, que hay que bañarlo bien antes de que, ¿no? Que pasó, ya le dieron crisis convulsivas, que también un porcentaje de los chicos tienen crisis convulsivas. Entonces, las familias están en la urgencia. El punto es que los otros no nos hemos detenido a pensar en cuáles son las verdaderas necesidades de esta población, que yo digo, desde mi punto de vista, es la más vulnerada dentro de la discapacidad, porque dependen de otros en las tomas de decisiones. Okay, ¿no? Entérate que las personas con discapacidad tienen una misión especial en la vida y es sensibilizar a este mundo que a veces es frío e indiferente.